Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Noris y yo voy a explicar el código de QuizApp Pro. Y bueno, me gustaría comenzar primero con los layouts que hicimos las dos versiones que serían la vertical y la horizontal, que es el modo landscape. Bien, ¿por qué hicimos esto? Ya que si tú al no tener la pantalla landscape y el usuario le da, por ejemplo, se va a quedar, no se va a aprovechar bien la pantalla, ¿no? Se va a desacomodar todo y pues va a quedar feo. Entonces, pues decidimos implementar pues el modo landscape, ¿no? Así hicimos con todas las pantallas que ya teníamos en modo vertical, pues acomodamos el modo landscape. Aquí las opciones, las questions, por ejemplo, el score. Aquí tenemos un recycle view, por ejemplo, con todos los items. Y el score layout. Bien, ahora me gustaría empezar mostrando lo que hicimos en la base de datos, que, que usamos la librería Room para poder usar SQLite. Entonces, empecemos primero explicando qué hace el DB al final de de cada nombre, por ejemplo, de answer y DB. Bien, lo que hace esto es crear una tabla, eh, o sea, perdón, crear una tabla de lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en AnswerDB necesitamos un ID de la pregunta, necesitamos el texto perdón, el int de la respuesta, el texto de la respuesta, la categoría de la respuesta, el número de la respuesta y la respuesta correcta, ¿no? Aquí creamos un entity, la tabla name, y pues le ponemos el nombre que queramos de la tabla. Creamos pues, la clase del answerDB y el primary key, que es el int, y aquí las columnas que pues ya mencioné, que son el text answer es string, string int y boolean, ¿no? Y luego tenemos el DAO, que va después del nombre. Con el DAO se refiere a, por ejemplo, las interfaces, en donde va a tener como instrucciones, ¿no? De la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un query donde seleccionamos todos de de la tabla AnswerDB. Y lo que hacemos con eso es creamos una función donde le damos llamar a todo y hacemos una lista de AnswerDB para llamar todos, ¿no? Luego hacemos, por ejemplo, un insert, otra función, y le ponemos un insert, le llamamos insert, y pues le damos o sea, una respuesta y la insertamos, ¿no? Aquí en la base de datos. Otro insert que pues sirve para insertar todos, un delete para pues, borrar, y un query pues para borrar también de answer, ¿no? Bien, eso es lo que hace, por ejemplo, el DB y el DAO. Por ejemplo, aquí tenemos el final answer DB. Ahí tenemos todo lo que necesitamos con su primary key y todas perdón, las columnas que necesitamos. Tenemos igual answer DAO, final answer DAO, perdón. El final question DAO. Y aquí tenemos el final question DB, donde pues creamos lo que necesitamos de la tabla. Los game settings, pues, que igual los guardamos en la base de datos para poder manejarlos mejor con su respectivo DAO.
las variables del juego que necesitamos guardar para pues almacenar en la base de datos, ¿no? Para hacerlo más fácil. Aquí con el respectivo DAO. El question DAO, donde guardamos las preguntas. Tenemos la tabla con su ID, el texto, su categoría y el nombre perdón, el número de la pregunta. Y aquí tenemos algo nuevo, que pues es como por la pantalla de puntuación, ¿no? Aquí guardamos las puntuaciones de los usuarios. Aquí tenemos el DAO de las puntuaciones, donde pues vamos a llamar a todas con las puntuaciones, con límite, y aquí las vamos insertando, ¿no? Y aquí pues tenemos la tabla de las puntuaciones. Bien, ahora o sea, voy a mostrar, por ejemplo, cómo insertamos todos los datos que teníamos antes en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí llamamos creamos nuestra base de datos con la librería Room Database Builder, ¿no? Le llamamos GameDB y hacemos que llegamos a todo con nuestra base de datos. Ah, perdón, se me faltó lo importante. Aquí tenemos App Database, donde tenemos una clase abstracta de todos, y aquí agregamos todas las clases abstractas para que puedan ser llamadas eh, aquí dentro, ¿no? Por ejemplo, para la base de datos. Entonces, aquí lo que estaba mostrando es que creamos, aquí los vamos llamando, ¿no? Por ejemplo. Y, por ejemplo, aquí creamos un if, donde si, por ejemplo, está vacío question DAO, lo que vamos a hacer es insertar todas las preguntas que tenemos. Por ejemplo, aquí insertamos todo, todo, todo. Y aquí insertamos todas las preguntas y aquí insertamos todas las respuestas. Así es como agregamos todo de la base de datos. Bien, aquí guardamos nuestros hints, por ejemplo. Aquí nuestras configuraciones. Pues aquí adecuamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí adecuamos las listas mutables para que puedan ser manejables con la base de datos. Esto está explicado. Bien, ahorita lo que voy a explicar va a ser el botón de puntuaciones. Que el botón de puntuaciones lo tenemos, aquí lo buscamos, aquí creamos el botón de puntuaciones y acá pues lo buscamos, ¿no? Aquí creamos otra vez la base de datos y pues llamamos a todos los métodos. Bien, lo que vamos a hacer acá es, aquí pues buscamos el score button, pues para saber lo que están haciendo, si le dan clic. Y aquí tenemos el botón, ¿no? Que están aquí, scores. Bien, si le damos clic, lo que va a pasar, pues nos va a mostrar los usuarios que pues ya jugaron con su puntuación. Pues obviamente estas puntuaciones van a estar vacías cuando desinstalamos el juego, ya que nosotros lo que vamos a hacer es borrar toda la base de datos. ¿Ok? Vamos a borrar toda la base de datos en caso de que borremos la aplicación. Bien,
Ahora voy a mostrar la parte del juego que lo que hicimos fue con la base de datos guardar la información que se tenía antes de mostrar un mensaje para salir al juego. Ahorita voy a mostrarlo bien. Donde aquí tenemos el alert dialog, ¿no? Por ejemplo, en caso de darle que sí, pues vamos a guardar todos los datos como estaba antes de salir. Y en caso de darle que no, va a borrar todos los datos que teníamos. Ok, pues aquí guardamos todo. Bien, vamos a mostrar esta función. Por ejemplo, vamos a darle settings y vamos a configurarlo así. Vamos a darle 7 hearts. Vamos a darle jugar y vamos a empezar a jugar un poquitín. Bien, estamos en la pregunta 4 de 7, ¿no? Y vamos a darle atrás. Y aquí nos pregunta, ¿quieres salir del juego y guardar tu progreso? Vamos a darle que sí. Y si regresamos, estamos en lo mismo, en la misma pregunta, con la misma, perdón, la misma número, en la misma pregunta y pues, con las mismas respuestas, ¿no? Bien, vamos a seguir. Bien, en caso de que quiera darle que no, esto lo que va a hacer es borrar todo, como ya dije. Aquí tenemos el set negative button, por ejemplo, y vamos a borrar todo. Le damos de que no y regresamos. Ok, y pues literalmente te regresa al primero. Vamos a contestar lo que sea. Bien, ahora aquí en la pantalla final, como podemos ver, tenemos aquí las puntuaciones. Bien, y pues yo tuve uno de 7 preguntas, ¿no? O sea, tuve un score. Y aquí te muestran el nombre de usuario y la puntuación que tuvieron. Los cinco primeros, ¿no? Bien, le damos a volver al menú y le damos a scores. Y aquí te aparecen los scores de los usuarios y las puntuaciones. Bien, esto es por la parte del juego, ¿no? Como dije, en caso de borrar la aplicación, pues se va a borrar los scores. Se van a quedar en cero. Y ahora voy a mostrar, pues, bueno, la función de puntuación, activity puntuación, pues fue la que vimos ahorita al final. Vamos a ahora darle a todo esto. Bien, y como podemos ver, ahora tuve un total de 4 y aquí salimos primero. Pues porque vamos en primer lugar, ¿no? Pues, superando a todos. Y pues aquí, como dije, pues solo podemos hacer 5. Bien, aquí en el score layout, por ejemplo, como había mencionado, pues tenemos el Recycle View, donde tenemos los items. Y en la pantalla de puntuación, pues aquí se muestra, ¿no? En los scores. Y aquí el layout para mostrarlo. Bien, ahorita es que me faltó y es lo de mostrar los layouts landscape, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle voltear. Ok, perdón, me faltó una cosa que es esto. Bien, ahora sí, lo volteamos. Y ahora sí, como podemos ver, pues se volteó. Y si lo podemos regresar otra vez, ¿no?
se vuelve a acomodar. Le damos play, por ejemplo, y vamos a voltearlo. Y así es como se ve, así acomodado como lo tenemos aquí, ¿no? Bien, como se puede observar, pues esta función ya funciona bien. Bien, voy a darle que no, por ejemplo, voy a ponerle un poquito más. Y por ejemplo, para probar aquí que si funciona o no, aquí a darle aquí en landscape y vamos a interjugar. Y listo, pues una puntuación de 2 y aquí te aparecen, como ya vimos, todas las puntuaciones. Bien, en caso de que hayan usado, haya un empate, eh, va a depender de primer lugar el que tuvo menos usos de las pistas, ¿no? Bien, eso es ese un punto que aclarar. Y bueno, por mi parte sería todo y gracias.